Stone was sentenced to 160 years in prison. My fault. One mistake changed all of our lives. That is a charge called homicide, felony murder. Oh my God! He's now facing a sentence. My family will move on, not you. El 27 de febrero de 2012, la pequeña comunidad de Chardon, Ohio, fue sacudida por un acto de violencia indescriptible. TJ Lane, un estudiante de 17 años, entró en la cafetería de su escuela y abrió fuego contra sus compañeros, acabando con la vida de 3 de ellos e hiriendo a otros 3. Las víctimas fatales fueron Daniel Parmertor, de 16 años, Russell King Jr., de 17 y Demetrius Hewling, también de 16. Sus muertes dejaron un vacío en sus familias y en toda la comunidad. El juicio de TJ Lane fue tan perturbador como el crimen mismo. Durante una de las audiencias, Lane apareció usando una camiseta blanca con la palabra Killer escrita a mano, mostrando un desprecio absoluto por las familias de las víctimas y por el sistema judicial. En un momento que quedará grabado en la memoria de todos los presentes, Lane insultó a las familias de las víctimas, diciendo: "La mano que abrió fuego ahora los alimenta". Sus palabras y su actitud fría e insensible intensificaron el dolor de las familias y dejaron al juez y al público conmocionados. El juez condenó a TJ Lane a 3 condenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional, describiendo sus acciones como atroces, crueles e incomprensibles. Sin embargo, Lane no mostró arrepentimiento ni emoción alguna durante la sentencia. You will never ever be in my thoughts after this. Never. My family will move on, not you. El 12 de marzo de 2014, Ryan Stone desató el caos en Colorado en una persecución de alto impacto que dejó a todos al borde de sus asientos. Este criminal no solo puso en peligro su vida, sino también la de innumerables personas, incluyendo un niño pequeño. Todo comenzó cuando Stone robó un SUV estacionado en una gasolinera, sin darse cuenta de que en el asiento trasero estaba un niño de 4 años. Su acto impulsivo desencadenó una persecución policial que fue transmitida en vivo por los helicópteros de las noticias locales. Durante más de una hora, Stone lideró a la policía en una persecución de película. Cambió de vehículo varias veces, amenazando a conductores inocentes con un arma para robar sus autos. Condujo a más de 160 kilómetros por hora, chocando contra varios vehículos y dejando a su paso un rastro de destrucción. El peligroso recorrido terminó cuando Stone perdió el control del vehículo, chocando contra una barrera de concreto. Fue arrestado en el acto, mientras intentaba huir a pie. Stone enfrentó múltiples cargos, incluyendo robo de vehículos, secuestro y asalto agravado. En el tribunal, las familias afectadas compartieron sus desgarradoras historias, describiendo el impacto que sus acciones tuvieron en sus vidas. El juez condenó a Ryan Stone a 160 años de prisión, destacando la falta de remordimiento que mostró durante el juicio. A pesar de la gravedad de la sentencia, Stone intentó justificar sus acciones, alegando que estaba bajo la influencia de sustancias ilegales y no sabía lo que hacía. That was within the first week of being arrested. Still coming off the drugs. El caso de Jaleel Smith Riley es uno de los más estremecedores en la historia reciente de Michigan. En 2013, Jaleel, junto con 2 cómplices, llevó a cabo un violento robo armado que terminó en tragedia. Todo comenzó cuando Jaleel y sus cómplices abordaron a Portia Brooks, de 20 años, y su novio, Aaron Martin. Tras obligar a Aaron a salir del auto, Jaleel abrió fuego impactando en su cabeza después de robarle el dinero que llevaba consigo. Aunque Martin sobrevivió con graves lesiones, el horror no terminó allí. Jaleel abrió fuego 2 veces contra Portia, quien murió 3 días después a causa de sus heridas. Este acto de violencia dejó destrozadas a 2 familias y conmocionó a toda una comunidad. Durante el juicio, los familiares de Portia expresaron su dolor y pidieron justicia. Sharon Brooks,
La madre de Portia trajo las cenizas de su hija al funeral, un recordatorio desgarrador de la vida que Jalil había arrebatado. A pesar de sus intentos por mostrar remordimiento, incluyendo un discurso lloroso en el tribunal, el juez Charles Kubicki dictó una sentencia implacable: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Life without parole as to count 4, the offense of attempted murder. Adrian Dunn, conocido en la escena local del rap como Young Reckless, utilizó su música para narrar historias de las calles. Detrás de su imagen de artista había una vida de crimen que culminó en un acto que lo llevó al tribunal. En 2019, Dunn fue acusado de liderar un robo a mano armada en una joyería de Chicago. Junto con 3 cómplices, irrumpió en el negocio, amenazando a los empleados y clientes mientras saqueaban vitrinas llenas de joyas de alto valor. El atraco parecía haber salido según lo planeado, pero un error fatal cambió todo. Uno de los cómplices abrió fuego accidentalmente a un cliente que intentaba huir, convirtiendo el robo en un crimen. Las cámaras de seguridad y el testimonio de los testigos llevaron rápidamente a la identificación y captura de Adrian Dunn. En el juicio, la fiscalía lo describió como el cerebro detrás del crimen, destacando su historial previo de delitos menores. El juez condenó a Adrian Dunn a condena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, argumentando que, aunque no fue él quien disparó, su liderazgo en el crimen lo hacía igualmente responsable del resultado fatal. Ellis Nelson Ortiz Nieves, un hombre de 32 años, pasó de ser un padre aparentemente dedicado a ser el principal sospechoso en un crimen que conmocionó a toda la comunidad. En 2020, Ortiz Nieves fue acusado de acabar con la vida de su expareja, Angie Hines, en un brutal ataque después de una disputa sobre la custodia de su hijo. Según las investigaciones, Ellis atacó a Angie en un acto de furia incontrolable y luego intentó ocultar su crimen. El cuerpo de Angie fue encontrado días después, abandonado en un parque local. La evidencia de ADN y las inconsistencias en las declaraciones de Ellis lo señalaron como el principal culpable. Durante el juicio, los fiscales pintaron un cuadro claro de un hombre consumido por los celos y el control. Los mensajes de texto enviados por Ellis a Angie, llenos de amenazas y comentarios violentos, fueron una pieza clave para demostrar su culpabilidad. El juez condenó a Ellis Nelson Ortiz Nieves a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante la lectura de la sentencia, Ellis mostró poco remordimiento, lo que solo intensificó el dolor de la familia de Angie. El caso de Kayla Mendoza es un recordatorio desgarrador de cómo una decisión imprudente puede cambiar vidas para siempre. La joven de 20 años, conocida por sus publicaciones en redes sociales, fue protagonista de un trágico accidente en noviembre de 2013 que dejó a 2 personas sin vida y a una comunidad devastada. Tan solo unas horas antes del accidente, Kayla publicó un tuit que decía "Too drunk to care" o "demasiado borracha para importarme". Este mensaje, que parecía una broma en ese momento, se convirtió en un símbolo del desastre que estaba por ocurrir. Conducía en sentido contrario por la autopista Sawgrass Expressway cuando chocó de frente contra otro vehículo. En ese auto viajaban Caitlin Ferrante y Marisa Catronio, 2 mejores amigas que regresaban a casa tras una salida nocturna. Ambas perdieron la vida en el acto. Las investigaciones revelaron que Kayla tenía un nivel de alcohol en sangre 2 veces superior al límite legal y había consumido sustancias ilegales antes del accidente. Sus publicaciones en redes sociales se convirtieron en una prueba clave durante el juicio. Kayla fue acusada de homicidio vehicular bajo influencia de sustancias y conducción temeraria. En el tribunal, las familias de Caitlin y Marisa compartieron declaraciones desgarradoras sobre el impacto de la pérdida. En 2015, Kayla fue sentenciada a 24 años de prisión, seguidos de 6 años de libertad condicional.
Durante el juicio, pidió perdón entre lágrimas, pero para las familias de las víctimas, sus palabras llegaron demasiado tarde. No matter how much time passes, I'm gonna live with that in my heart every day. Seth Welch y Tatiana Fusari parecían ser una pareja común viviendo en una granja rural en Michigan. Pero detrás de esa fachada tranquila se ocultaba una tragedia desgarradora que sacudió a toda la comunidad. En agosto de 2018, la hija de esta pareja, Mary Welch, de solo 10 meses, falleció en su hogar debido a desnutrición severa y deshidratación. La autopsia reveló que su peso estaba muy por debajo del promedio para su edad, evidenciando meses de negligencia. Cuando las autoridades llegaron al lugar, descubrieron a Mary en condiciones deplorables. Seth y Tatiana admitieron que no buscaron atención médica porque desconfiaban de los médicos y consideraban que su fe era suficiente para proteger a su hija. El juicio estuvo cargado de emociones. La fiscalía presentó pruebas contundentes, incluyendo fotografías del estado de Mary y testimonios de vecinos que describieron las condiciones insalubres en las que vivía la familia. Seth Welch y Tatiana Fusari fueron declarados culpables. El juez los sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, calificando sus acciones como una traición imperdonable al deber de proteger a su hija. That is a charge called homicide, felony murder. It is life without parole. El caso de Esteban Carpio se convirtió en uno de los episodios más polémicos y recordados en la historia judicial de Rhode Island. En 2005, Carpio, acusado de un robo, fue llevado a la estación de policía para ser interrogado. Lo que ocurrió durante esas horas cambió para siempre la percepción de justicia en ese estado. Durante el interrogatorio, Esteban Carpio pidió agua, lo que distrajo a los oficiales. En un giro inesperado, Carpio logró quitarle el arma a uno de los detectives y abrió fuego a quemarropa al detective James Allen, acabando con su vida al instante. Tras cometer el crimen, Carpio intentó huir lanzándose por una ventana, pero fue capturado poco después, con lesiones graves producto de la caída. Sin embargo, lo más impactante de este caso estaba por venir. La primera aparición de Esteban Carpio en el tribunal generó un debate nacional. Llegó con un dispositivo de restricción facial, diseñado para evitar que pudiera escupir o morder a los oficiales. Su rostro mostraba múltiples hematomas, lo que llevó a acusaciones de brutalidad policial. A pesar de las acusaciones de brutalidad policial, la fiscalía presentó un caso contundente. Carpio fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante el juicio nunca mostró remordimiento por sus acciones. ¿Qué opinas sobre estos casos? ¿Crees que las sentencias reflejan la justicia que buscaban las víctimas y sus familias? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte para más historias impactantes como esta.